Hola a todos, soy Raúl, el pastor de Centro Cristiano Betel en Erlanger, Kentucky. Quiero darle la bienvenida a nuestro podcast. En este podcast va a estar escuchando los mensajes de cada domingo para ayudarle a crecer en su relación con Dios. Espero que estos mensajes sean de mucha bendición para su vida. Gracias por conectarse el día de hoy, que el Señor le bendiga y entremos en la palabra del Señor. Hi everyone, this is Raúl here, pastor of Centro Cristiano Bethel in Erlanger, Kentucky. I want to welcome you to our podcast. In this podcast, you will hear the messages of every Sunday to help you grow in your relationship with the Lord. I hope that these messages are such a blessing to your life, and thank you for connecting with us today. May the Lord bless you wherever you're at. Now let us go into the Word of God. Galatians chapter 6 verse 8, Gálatas 6, 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. So Galatians 6, 8 says, For he who sows to the flesh will reap of the flesh, reap corruption. But he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. ¿Alguien podría decirme cuál es el nombre de la serie que estamos estudiando los domingos? Could someone tell me the name of the series that we are studying on Sundays? 50 things, yes, that the Holy Spirit is doing in us. 50 cosas que el Espíritu hace en nosotros. Hoy continuamos con la número 31. Y lo que vamos a ver hoy, iglesia, yo quiero que usted lo observe, que usted lo abrace la palabra de Dios y reconozca que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Amen. And so, church, as we go through these next 7 things that the Spirit does, I want you to embrace what the Spirit does for you. Everything that He does for you is so that it's for our benefit, for your benefit, so that we would continue to grow. Amen. So this verse tells us that the Spirit grants everlasting life. Así que este verso nos dice que el Espíritu Santo nos concede vida eterna. ¿Por qué? No es que el Espíritu Santo nos vino a salvar de nuestros pecados, sino que el Espíritu Santo nos ayuda a que podamos sembrar en las cosas del Espíritu. Y cuando sembramos en las cosas del Espíritu, del mismo Espíritu vamos a cosechar cosas para vida eterna. And so, church, number 31 is that the Spirit grants us everlasting life. And it's not that the Spirit doesn't save us from our sins. He didn't come to die for our sins like Jesus did. But the Spirit, when He helps us to live a holy and spiritual life, so that whenever we sow unto the Spirit, we will reap things of the Spirit to everlasting life, as Galatians 6:8 says. We will reap everlasting life. Pero por lo contrario, ¿qué dice el verso 8? Que si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción. Corrupción. And on the other hand, what happens if we sow for the flesh? The verse says that from the flesh we will reap corruption. And so the Spirit is the one that helps us to be devoted to God, be useful to God, be serving one another. And I think that it's not only here in this present life, but obviously in the eternal life. So it's here now, but also in the next life. And the Spirit, remember that it is the Spirit who will resurrect us on the day when Jesus comes back. If we're dead, if we're living, obviously we'll go with Him. Y recuerden también, iglesia, que el Espíritu es el que nos va a resucitar de los muertos, si es que habríamos muerto cuando Jesús haya regresado. Pero si estamos vivos, Jesús mismo nos va a levantar. Pero si los que mueren, los que han muerto con Cristo, en Cristo, el Espíritu es el que nos va a resucitar, así como resucitó a Cristo de los muertos. Entonces, otra vez, el Espíritu nos concede la vida eterna. So again,
the Spirit grants us everlasting life. Amen. Número 32, number 32. Vayamos a Efesios 2:18. Let us go to Ephesians 2:18. Efesios 2:18 dice, y yo estoy leyendo la Reina Valera 2015, and it says, for through him we both have access in one Spirit to the Father. Let us read it once again. Ephesians 2:18. For through him we both have access in one Spirit to the Father. Dice Efesios 2:18, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo Espíritu. Una vez más, vamos a leerlo lento y hay que observar. Ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo Espíritu. Quiero que analicemos este verso un poco porque hay varias cosas aquí. I want us to analyze this verse because there are a couple things. Number one, when it says through him, it's referring to the Lord Jesus because it is him. He is the mediator between God and man. Okay? It was because of his death, his burial, and his resurrection that we have access with God the Father. Entonces, cuando dice y por medio de él, se está refiriendo a Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro mediador con el Padre, ¿sí? A través de su muerte, su sepultura y su resurrección, nosotros ahora tenemos acceso al Padre, ¿verdad? Entonces, aquí vamos al Hijo, ¿verdad? Tenemos al Hijo que a través de él tenemos acceso ambos. Cuando dice ambos, está hablando judíos y gentiles. Pablo le está hablando a los gentiles, que los dos tenemos acceso, todos tenemos acceso por medio de Jesucristo. But when it says we both have access, when we says we both, he's referring to Jews and Gentiles. Even whoever wants to come to Christ or to God the Father has to come through him, through Jesus Christ. Y después, bueno, tenemos a Jesús, que a través de él tenemos acceso al Padre. Usted sabía, iglesia, que en el Antiguo Testamento la iglesia, los israelitas no conocían a Dios como un padre. Ellos lo conocían a Dios como el creador. Ellos eran creación solamente, creación y tenían a un creador. Pero después de que Cristo viene, Juan 20:17 le dice, mis hermanos, les dijo, yo haciendo a mi Padre y su Padre de ustedes, y mi Dios y su Dios. Cuando Cristo viene a este mundo, ahora Jesucristo se convierte en nuestro hermano. Vayan a Juan 20:17. And church, the second thing that we see here is the Father. When it says we all have access in one Spirit to the Father. In the Old Testament, people did not know God as a Father. People knew him as the Creator. They knew him as the Lord God, the Lord of hosts. But when Jesus comes, he turns everything around. And Jesus becomes our brother. And we become, we have the same Father. In John 20, verse 17, dije Juan capítulo 20, versículo 17. Recuerdan que es cuando Jesús resucita y María Magdalena quiere venir y le quiere dar un abrazo a Jesús porque lo acaba de ver resucitado. Jesús le dice en el verso 17, no me toques, porque aún no he subido, ¿a quién? A mi Padre, mas ve a mis hermanos. ¿Y quiénes eran los hermanos de Jesús? Discípulos, los creyentes. Y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando Cristo viene, él resucita a todos los que creen en él. Ahora tenemos el mismo Padre. Nosotros tenemos el mismo Padre que Jesucristo. Entonces vemos que aquí en este Efesios 2:18 vemos que ahora, iglesia, tenemos al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Porque recuerdan que a través
a través, por medio de Él, de Jesucristo, ambos, todos, tenemos acceso al Padre en un solo Espíritu. Y ese Espíritu es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Escuchen, cuando usted ora al Padre en el nombre del Hijo, ¿verdad? Y por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, otra vez, oramos al Padre a través de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. ¿Ven? Otra vez, la Trinidad de Dios obrando en nuestra salvación. Y entonces el Espíritu nos da acceso a Dios el Padre. ¿Ok? En un solo Espíritu. And so, church, here in John 20, verse 17, I'm going to read it in English. It says, when Jesus talks to Mary Magdalene, she wants to embrace him and hug him, right? Because she just saw him resurrect. And he says, do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father. And Jesus then says, but go to my brethren and say to them. Who was Jesus' brethren? It was the disciples. It was all the believers. And he said, say to them, I am descending to my Father and your Father, to my God and to your God. So Jesus comes when he resurrects and he says, my Father is now your Father. My God is now your God. Because in Ephesians 2:18, we see that it's the Father working, it's the Son working, and it's the Holy Spirit working. So when you pray, we pray to the Father through the Lord Jesus Christ in the power of the Holy Spirit. Amen? And so, once again, the Spirit gives us access to the Father. That is very important. We need to know that because He plays so much role so that we can access the Father. Entonces, ustedes tienen que saber esto, tenemos que saber, porque el Espíritu es el que nos ayuda a acercarnos al Padre y conocerlo como Padre. Amén. Número 33, number 33. Vamos a Efesios 2:22. Y por el resto de la prédica nos vamos a estar quedando en Efesios. And number 33, I want us to go to Ephesians 2:22. And for the rest of the sermon, we're going to be staying in Ephesians for the major part of the sermon, Ephesians 2:22, Efesios 2:22. Cuando usted lo tenga, otra vez me deja saber amén para que yo pueda darle lectura. It says, in Him you are also being built together for God's dwelling in the Spirit. Once again, it says, in Him you are also being built together for God's dwelling in the Spirit. Dice el verso 22, en Él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, Okay? Otra vez, en Él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿qué hace aquí el Espíritu Santo? Nos hace corporativamente la habitación de Dios, ¿verdad? Ustedes han escuchado ese verso que en 1 Corintios donde dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es morada, es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el que nos hace posible que nosotros podamos ser habitación de Dios. And so, you've read 1 Corinthians where it says, or do you ignore, brothers and sisters, that your body is the temple of the Holy Spirit? But here, it's telling us that the Holy Spirit makes us corporately God's habitation, His indwelling, amen, the place where He dwells. Believing Gentiles have an equal place with believing Jews. There is no difference. Y usted sabe que hoy en día no hay diferencia entre los gentiles creyentes y los judíos creyentes. Iglesia, pongámonos a pensar un poco este privilegio, ¿sí? A veces lo tomamos en vano, que el Espíritu Santo, que Dios mismo está viviendo en nuestro cuerpo. Pongámonos a pensar en el Antiguo Testamento, que eso era imposible, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo llega en el día del Pentecostés, el Espíritu Santo comienza a habitar en ellos
y en todos los creyentes del futuro. But church, let us remember this tremendous dignity, this privilege of being the dwelling place in the Spirit, the dwelling place of God in the Spirit. I mean, sometimes we take it just, in vain that God, the Holy Spirit is living in us. You know, if you would look and you would live in the Old Testament times, that was impossible to hear of such a thing. And when the Holy Spirit comes on the day of Pentecost, He comes and He lives inside of the believers. ¿Y para qué sirve este templo? Pongámonos a pensar, ¿para qué sirve este templo? Para proveer un lugar donde Dios pueda estar en comunión, ¿verdad? Donde la presencia de Dios pueda traer a su iglesia juntos, adorar, alabar a Dios, aprender de su palabra. Pero ahora, ¿para qué servimos nosotros como templo de Dios? De la misma manera, es un lugar donde Dios puede tener comunión con nosotros, ¿sí? Con su gente, con su pueblo. Por eso es que Dios tenía que venir a habitar, porque ahora era una relación. Ahora ya no había un velo que partía, que separaba al pueblo de Dios. Ya no más tenemos que esperar a un hombre una vez al año que vaya a tener comunión por nosotros. Por eso es que nadie debe de orar a ningún hombre, no debe de orar ni confesarle los pecados para salvación a ningún hombre, porque ahora Dios mismo puede habitar en nosotros. And so, church, why did God need a temple? God needed a temple in the same way that we have this house, the temple of God, to come, to worship, to praise, to learn from God's word. God needed a place for Him to dwell, which is our bodies. Why? Because He wanted to be in fellowship with His people. Because now it's about a relationship. Now it's not about, this veil that separated God's people with God. Now we don't have to wait one man to go into God's presence one time a year. Now we can come before Him every single moment of our life because He lives inside of us. Amen. En el Antiguo Testamento ni se te ocurra ni pienses acercarte al tabernáculo. Cuando veían el humo que salía del tabernáculo, todos temían y se alejaban del Dios Santo y se escondían, ¿verdad? Pero ahora nosotros, cuando escuchamos de que Dios vive en nosotros, debemos de recordar este privilegio tremendo que tenemos. And so, church, in the Old Testament, you couldn't even think of getting close to God. Didn't even think of even approaching Him in the tabernacle, because the Bible says that in the tabernacle there was this smoke that would come up, and they would fear. They would really fear, and they would hide, because they would say, this holy God is there, and I am not worthy to be there. But now, because the Holy Spirit lives in us, let us remember that tremendous privilege that we have, that the living God now lives inside of us. Amen? That is the place. You are a favorite place where God dwells. Usted es un lugar favorito donde Dios mora. Usted es alguien con quien Dios quiere estar todos los días de su vida. Y no se puede escapar de eso, iglesia. Ahí no podemos correr, no podemos escondernos. El Espíritu Santo, cuando ya mora en usted, usted no puede correr de Él. Porque Él está apasionado por usted, lo persigue y lo encuentra donde quiera que usted se esconda. And now the Spirit that lives inside of us, He will never let you go. He is passionately devoted to you. If you try to run from His presence, He will pursue you down till He finds you. He will catch you and He reminds you that you are His and that He is yours. So again, the Spirit makes us corporately God's habitation. Así que otra vez el Espíritu Santo nos hace corporativamente la habitación de Dios. Número 34, number 34. Vayamos a Efesios capítulo 3. Número 34. El Espíritu nos revela el misterio de Dios. The Spirit reveals the mystery of God to us. Efesios 3:3. Y vamos a leer hasta el verso 5, ¿ok? Quizás usted no había leído esto, o quizás lo ha leído, pero no le llamó la atención. Pero hay un misterio
Hay un misterio, y ese misterio no era revelado en el Antiguo Testamento, pero a través del Espíritu ahora es revelado a nosotros. Dice Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado el, ¿qué? El misterio, no ministerio, el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelada a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? Nos revela este misterio. Y enseguida les voy a explicar cuál es el misterio que fue revelado. So Ephesians 3:3 says, how that by revelation he made known to me the mystery. Okay? And he says in parentheses, as I have briefly written already, by which when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. Verse 5 says, which in other ages was not made known to the sons of men. This is very important. Listen, as it has now been revealed by the Spirit to his holy apostles and prophets. En el verso 5 y 6 nos explica acerca de este misterio. Miren el verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. So verse 6, he starts explaining this mystery. He says that the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of his promise in Christ through the gospel. So what is this mystery? ¿Cuál es el misterio? El misterio fue que Cristo ahora vino a morir no solamente por los judíos, sino que los gentiles también pueden ser herederos y coherederos, copartícipes de la promesa en Cristo. Esta es el misterio. En el Antiguo Testamento ellos siempre pensaron que siempre Israel iba a ser el pueblo de Dios. Pero cuando Cristo vino a morir por los gentiles también. Y este es el misterio que ahora Pablo está explicando. And so what is the mystery? The mystery was that Jesus came to die not only for the Jews, for the people of God, the Israelites, but also for the Gentiles. That Christ came to save those whom would accept him as Lord and Savior. Okay, so now it has been revealed by the Spirit of God. Y ahora esto ha sido revelado por el Espíritu Santo. ¿A quién? ¿A quién se les reveló? Now, to whom did he reveal these things? No a nosotros. A los apóstoles y a los profetas. Y no solamente cualquier apóstol ni cualquier profeta, sino a sus santos apóstoles y sus santos profetas. ¿Y qué fue lo que tenemos ahora? La Biblia. Por causa de estos hombres consagrados santos, ahora ellos recibieron esta revelación y se nos fue escrita la palabra de Dios que ahora usted y yo, obviamente tenemos que pedir dirección del Espíritu Santo para que nos revele las profundidades de Dios. Pero este misterio ya fue revelado. Este misterio usted ya lo conoce porque está aquí en la palabra de Dios. Gracias a Dios que no tenemos que estar esperando otra revelación porque ya está completa. El Evangelio es completo ahora, ¿verdad? And so church, whom did God, the Holy Spirit, reveal to? It was his holy apostles and holy prophets. Men of God, consecrated, set apart, holy for him, whom God gave this word, the scriptures to them. And now we have the Bible completed. Thank God that we don't have to be waiting for another mystery because the gospel is complete already. There is no taking away, no adding to it because it is complete. Amen. El que lo revela es Dios. El quien recibe la revelación son la gente, los apóstoles y los profetas. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. So, whom is the revealer? God is the revealer.
Whom received the revelation? The apostles and the prophets. Whom is the channel through whom the revelation is received? The Holy Spirit is that channel. Amen? Well, this is the mystery of God that has been made known to us. We don't have to worry about it anymore because it is here already. We have this mystery. But I want you to know that it was the Spirit that from the very beginning of creation, He's the one that was, revealing to the men of God, the prophets and the apostles. We don't have to worry about it, but I want you to know that it was the Spirit that did this. Amen? And someone asks you, how did the Bible come about? It was the Spirit of God revealing to people. Not just the people, but men and who were consecrated and holy, set apart for Him. Apostles and prophets. Así que si alguien le pregunta, ¿y cómo se escribió la Biblia? ¿Por qué crees que la Biblia es real? Ustedes díganle que fue el Espíritu Santo quien reveló este misterio y no solamente a cualquier hombre, sino a hombres consagrados, hombres santos, profetas y apóstoles. ¿Okay? Ahí está la respuesta para esa gente. Number 35, número 35. Vamos a Efesios 3:16. Let us go to Ephesians 3:16. The Spirit strengthens our spirits. Diga conmigo, el Espíritu Santo fortalece mi espíritu. Efesios 3:16, vamos a ver. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Ok? ¿Lo agarraron? ¿Para qué? Ok. Ese para qué connota que hay el texto lo puede leer antes, ¿verdad? Pero que Pablo está leyendo, está pidiendo por nosotros para que Dios nos dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en nuestro espíritu, en nuestro hombre interior, por su Espíritu Santo. So Ephesians 3:16 says that He would grant you, that God will grant you, Christians, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Este es un verso que podríamos orar los unos por los otros, que Dios, que cada vez que oremos uno por los otros, este verso, que podamos leerlo, declararlo hacia nuestros hermanos, que Dios nos dé conforme a las riquezas de su gloria. Y no está hablando de dinero, iglesia, está hablando de que Dios es tan rico en gloria, que nos dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Esta bendición es un poder espiritual, porque lo espiritual no se compara con ni lo físico, ni lo mental, ni lo emocional. No es una bendición para poder tener más fuerza para ir a hacer cosas, para hacer cosas simplemente, no. Es un poder de nuestro hombre interior. ¿Para qué? Para crecer en madurez espiritual, para ser más estable espiritualmente, para ser más inteligente espiritualmente. Amén. Para conocer más a Dios, para tener las fuerzas. A veces cuando decimos, ore por mí, hermano, por mi vida espiritual, esto es a lo que se refiere. El hombre interior tiene que ser renovado. El hombre interior es el que se deleita en la palabra de Dios. El hombre interior es el que necesita la fuerza, el crecimiento y el desarrollo para crecer, para conocer más a Dios. Pablo dice que esta carne se va envejeciendo, se va agotando, se va desgastando, pero dice su palabra que el hombre interior se va renovando día tras día. Y por eso Pablo ora esta oración, porque Pablo dice, ustedes pueden estar enfermos, pueden estar en tribulaciones, pero lo que no puede faltar es que el hombre interior se vaya desgastando. El hombre interior tiene que ir de aumento en aumento, porque Dios es el quien provee este poder a través de su Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace? A través de metiéndonos en la palabra de Dios, a través de orando, a través de sirviendo al Señor cada día de nuestras vidas. And so, church, God is the one who imparts this power. It's the Holy Spirit, through Word of God, through prayer, through daily service to the Lord. And this power is a spiritual power. It's not a power to be performing things.
It's not that. God doesn't want us to give us power to start, doing miracles in this. God wants us to have power to continue to grow in our relationship with Him. The most important thing, to mature, to be stable, to be more intelligent, spiritual vigor. Because it is the inner man. It is the inner man that delights in the law of God. The Apostle Paul says this flesh, the outer things that we see, the body is being diminished. It is wasting away. But it is the inner man that is renewing every single day. It is the inner man that needs to be strengthened, and needs to be growing, and needs to be developing. This is why we need the help of the Spirit, so that He would strengthen our inner man. And this inner man is our spirit. Por eso necesitamos que el Espíritu fortalezca nuestro espíritu o nuestro hombre interior. El hombre interior se refiere a nuestro espíritu. ¿Sí? De nuestro espíritu. Vamos al número 36. Ya casi, vamos dos más. El Espíritu Santo nos permite obedecer la verdad. Ezequiel 36. Number 36 is that the Holy Spirit enables us to obey the truth. Ezekiel 36:26. I will give you a new heart. I will put a new spirit within you. I will remove your heart of stone and give you a heart of flesh. I will place my spirit within you and cause you to follow my statutes and carefully observe my ordinances. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes. Escuchen, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. ¿Quién es el que nos ayuda a seguir los decretos, los mandamientos, la palabra de Dios? No somos nosotros. No es que nos levantamos y tengo fuerzas para obedecer, hoy sí voy a hacer todo bien, ¿verdad? No voy a fallarle a Dios. Esa es nuestra intención. Pero Pablo dice, lo que quiero hacer, eso hago, lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que quiero hacer, no lo hago. Nuestra carne es débil. Por eso tenemos que hacer fortalecer nuestro hombre interior. Y el que nos ayuda a obedecer la verdad, obedecer la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Por eso es otra razón por la cual lo necesitábamos dentro de nosotros. Por iglesia, si el Espíritu Santo, imagínense, si el Espíritu Santo mora en nosotros y aún así es difícil obedecer, aún así es difícil vivir en la voluntad de Dios, imagínense cómo sería si el Espíritu Santo no viviera en nosotros. Tuviéramos un corazón de piedra todavía, duros, pero Dios le está hablando a la iglesia que un día iba a venir el Espíritu Santo, iba a poner un corazón nuevo, iba a poner un espíritu nuevo en nosotros, y ese espíritu es el Espíritu Santo que nos iba a ayudar a seguir las leyes y guardar lo que Dios nos dice en su palabra. Así que si tú has nacido de nuevo, tú has recibido un trasplante corazón nuevo espiritual. ¿Cómo como cristianos crecemos en obediencia? El Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo nos ayuda a responder a nuestras pasiones, a los deseos de la carne, a vencer las tentaciones? Y no es algo automático tampoco, no es como un robot, sino es una relación. El Espíritu Santo quiere relación, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos en tener una relación con el Padre, tener una relación con Jesús. Y sí, tenemos que tener, pero a veces ni decimos que tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo. Pero ese es para mí uno de los más importantes, porque Jesús se fue, el Padre está en su trono, y los dos, el Padre y el Hijo, enviaron al Espíritu Santo para estar con nosotros y en nosotros, por alguna razón. Y tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo.
Una vez lo he enseñado de esta manera. Imagínense si yo tengo una paloma blanca o cualquier pájaro, pero una paloma que lo ponga en mi hombro, ¿verdad? Y que cada paso que yo dé, yo tengo que tener cuidado que esa paloma no se vuele, no se espante, ¿verdad? Cada movimiento. Y eso para mí es cada pensamiento, cada palabra que salga de mi boca, cada acción, lo que yo veo, lo que yo escuche, tengo que tener cuidado. Porque la palabra dice también en Efesios que no contristemos al Espíritu Santo, que no apaguemos al Espíritu Santo. Porque cuando nosotros, si Dios, el Espíritu Santo vive en nosotros y no lo obedecemos, ¿verdad? Lo entristecemos, lo apagamos. And so church, if you have been born again, you have received a new spiritual heart transplant. Because the Bible says that God was going to give us one day a new heart, a new spirit. How do we as Christians grow in life in obedience? By the Holy Spirit. It's not us. It's not naturally. Paul says, what I want to do, I don't do. What I do want to do, I don't do. So in our flesh, church, we will never get anywhere. It is the help of the Holy Spirit. How does He help us? He helps us by responding properly to our carnal, fleshly desires. He helps us by overcoming temptations as we yield to Him. And it's not something automatic or robotic. It's a relationship. We always say that you have to have a relationship with Jesus. You have to have a relationship with God. But most of the time, we don't even mention that you have to have a relationship with the Holy Spirit. But you do. You have to have a relationship with the Holy Spirit. Because God is sitting on His throne. Jesus left this earth and He said, I will send a helper to be with you all the days of your life. He will be with you and He will be inside of you. For some reason, the Lord sent the Holy Spirit. Amen. His Holy Spirit to us for us to have a relationship. And the last one, church, let us go to number 37. Número 37, este es el último. En Primera de Juan 3, 1 John 3:24. The one who keeps His commands remains in Him, and He in Him. And the way we know that He remains in us is from the Spirit He has given us. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y por esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo también? Nos asegura que Jesús permanece en nosotros, que Dios permanece en nosotros. So what does the Holy Spirit do? He assures us that Jesus abides in us. Pero ojo, el verso comienza con algo muy importante. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Lo que me está diciendo a mí es que si tú obedeces a Dios, obedeces su palabra, te metes su palabra, lo obedeces, entonces tú tienes la aseguranza que Dios vive en ti y el Espíritu Santo te lo deja saber, ¿verdad? Pero si por la otra mano, si nosotros, Dios nos dice que hagamos algo, que obedezcamos en algo y no lo hacemos, eso ya se corta esa aseguranza de que Él vive en ti. Porque si usted lee el capítulo de Juan, o todo el libro de Juan, dice que el que ama a Dios tiene que guardar sus mandamientos. Y dice claramente, el que no guarda sus mandamientos no es de Dios. Y vuelve a decir, no se engañen ustedes mismos pensando que tienen a Dios, si no guardan los mandamientos de Dios. Obviamente no va a ser perfección, pero tenemos que anhelar, agradarle a Dios en obedecerle. And so church, it says, the one who keeps His commands remains in Him. This is key, very important. The one who keeps His commands remains in God, and God remains in him. So this is
For me, it's telling that if you keep His commandments, you will have the assurance of the Holy Spirit that He is in you. But if you do not keep His commands, don't even think about being God's. And it doesn't mean you have to follow, letter by letter, law by law, in perfection. No, it means that you want to follow God. You want to obey Him in everything that you do. And you will have this assurance. Vamos también a 1 Juan 4:13. Let us go as well to 1 John 4:13. Otro verso que nos habla acerca de esto. This is how we know that we remain in Him and He in us. He has given us of His Spirit. Primera de Juan 4:13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Amén. Todos los creyentes tienen al Espíritu Santo, pero otra vez, ¿cómo distingue a un creyente a uno que no es creyente? Si guarda los mandamientos de Dios. Habíamos dicho hace semanas que los conocerás por sus frutos. Y el fruto es obedecer sus mandamientos. Eso es. Porque el Espíritu Santo es el que diariamente nos está guiando a esa verdad, nos está corrigiendo, nos está redarguyendo en nuestro corazón cuando hacemos algo mal, pecamos, fallamos, nos ponemos débiles. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en esa relación. Pero si usted quiere saber si sí o no tiene una relación con una evidencia, ¿cuál es la evidencia de esta relación con Dios? Es el Espíritu Santo. And so, all believers have the Holy Spirit. But again, how do you know when one is really a believer and someone that's not? It's because they are keeping His commandments. They're keeping His word. And a couple weeks ago I said that you will know them. Jesus said you will know them by their fruits. And what is the fruits? To me, it's keeping the word of God in their hearts and doing it, putting it to practice. That is how you know if someone is a believer or not. Que nadie se engañe. La palabra dice que nadie se engañe. Observe su corazón, ¿verdad? Y si está guardando bien los mandamientos de Dios, si lo está amando con todo su corazón, está amando a su prójimo, usted le pertenece a Dios. Pero si usted sabe en su corazón que usted está en desobediencia, usted está viviendo en pecado, usted no le está obedeciendo en lo que Él quiere que haga, no es hijo de Dios. Yo no lo digo, lo dice la palabra. El que no está amando a su prójimo, ¿cómo puede amar a Dios al quien no ve y no ama al quien sí puede ver? Eso es lo que la palabra dice. And the word says, do not deceive yourselves. The word says, if you love me, you will keep my commands. So if you think that you're a believer and you're not obeying His words, you're not following, you're not loving God, you're not loving your brothers and sisters. It also says in 1 John, if you love God whom you can't see, and you don't love your brother and sister whom you can see, love does not remain in you. And God is love. So therefore God does not remain in you. So do not be deceived. This word is to encourage us to realize that if you are of God's, the Holy Spirit will assure you of this. And if you're not, church, there is no time to waste. Get serious with God. Give Him your best and everything. And surrender to the Holy Spirit what He has for your life. Entonces esta palabra nos anima, iglesia, a que si usted es hijo de Dios, hija de Dios, tenga esa aseguranza de que Dios permanece en usted. Y si no está seguro, dígale al Señor que le ayude en sus debilidades, ríndase, arrepiéntase de todo corazón y sírvale con todo su corazón. No hay de otra manera, no hay de otra manera. Entonces, para repasar, el Espíritu Santo nos concede la vida eterna. El Espíritu Santo nos da acceso al Padre. El Espíritu Santo nos hace habitación de Dios, nos revela el misterio de Dios, nos fortalece nuestro espíritu y nos ayuda a obedecer la verdad
Y por último nos da aseguranza de que Jesús permanece en nosotros. So again, to summarize, the Spirit grants everlasting life. The Spirit gives us access to the Father. The Spirit makes us corporately God's habitation. The Spirit reveals the mystery of God to us. The Spirit strengthens our spirits. The Spirit enables us to obey the truth. And lastly, the Spirit assures us that Jesus abides in us. Gracias por escuchar el podcast de Centro Cristiano Betel. Si te bendijo este mensaje, por favor suscríbete a nuestro canal. También puedes visitarnos en nuestra página web a ccberlanger.com para conocer más acerca de nosotros. Termino con este verso en Colosenses 3:16 que dice: La palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Les saluda el pastor Raúl y hasta la próxima. Thank you for listening Centro Cristiano Bethel's podcast. If this message has been a blessing to you, please subscribe to our channel. You can also visit us online at ccberlanger.com to know more about us. And I want to finish off by reading a verse in Colossians 3:16 that says, Let the word of God dwell richly among you, in all wisdom, teaching and admonishing one another through psalms, hymns, and spiritual songs, singing to God with gratitude in your hearts. This is Pastor Raul Maya, and until next time.